Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. Damos la bienvenida a los que están ahí conectaditos. Qué bueno es que podamos adorar al Señor con libertad, con canciones antiguas, viejitas. Llegué hasta la época de mi abuelita. Pero son canciones súper lindas que ministran y que donde podemos sentir la presencia del Señor. Yo creo que el Señor no cambia. Sí. Y les voy a dar a algunos les voy a dar algo, Estefa. Sí, rápidamente les voy a dar algo. Dale. Si quiere lo destapa. Así rápidamente les voy a dar esta estrellita. Les voy a dar ese tarrito. Bueno, los palitos. Recíbanme los palitos. Juanjo le voy a dar le voy a dar el vasito. Este no. Y quiero que lo analicen por un momento y me digan ustedes qué pueden hacer con ese objeto. Así rápidamente di una botella vacía, como para los que están conectados, como dañadita, ¿cierto? A Tali, ¿qué le di? Una pintura seca, ¿sí? ¿A Jonah? ¿Cómo? En descuento, ¿cierto? Pero ¿cómo está? Está rasgada, ¿cierto? A Leo. ¿Qué le di? Ya lo arregló. ¿Qué? Un palo quebradito, ¿cierto? Y a Juanjo. Como rasgado, ¿cierto? Como dañado, ¿sí? Listo, usted utilizaría esa botella. Le echaría agua y tomaría ahí. Me la encontré por allí en la cocina. No sé de quién era, había agua ahí como de hace 15 días. ¿Sí? ¿La usaría? No, ¿cierto? Dale, usted quería con esa pintura seca. ¿Sirve o no sirve? ¿Cierto? Podría funcionar. Sí. Pues sería más fácil comprar una nueva. Sí, si la necesitaríamos ya. Yo no quería con esa estrella. ¿La botaría? Pues sí, ¿para qué? ¿Cierto? Ni para letrero, ni Leo. Se lo arregla. Ya lo pegó. ¿Sirve o no sirve ese palo? ¿Sirve o no sirve? Pero usted no sirve, ¿cierto? Juanjo, ¿pero usted sirve o no sirve ese vaso? Si yo le traigo agüita ahí, ¿tomaría o no tomaría ahí? Sí, de pronto sirve, ¿cierto? Listo. ¿Cuál es el objetivo con esto? Es que cada uno de esos objetos tiene una función, ¿sí? ¿Cierto? Tienen un propósito, han tenido un propósito en la vida de la persona que los creó. Si en algún momento había agua limpia ahí, esa pintura sirvió para pintar algún dibujo, esa estrella sirvió para decorar un día. Acá niños, ese palito sirvió para un jueguito, ¿sí? Y ese vaso estaba nuevo, lo acabé de dañar, ¿sí? Servía, ¿sí? Tenía un propósito, para su creador tenía un propósito, ¿sí? Para nosotros hoy ya no sirve para nada y lo vamos a echar a la basura. Ahorita vamos a la basura porque no va a servir para nada más, ¿sí? Quiero decirles que cada uno de nosotros fuimos creados. Sí, cada uno de nosotros fuimos creados por un inventor, ¿cómo se puede decir? Por un científico, por un creador, por nuestro Dios. Eso, y cada uno de nosotros tenemos propósito en Dios. Sí, cada uno de nosotros. ¿Que es difícil descubrir ese propósito? Sí. Que a veces llegamos a los 40, no hemos llegado a los... y aún todavía nos preguntamos, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí? ¿Cierto? Todo el tiempo nos lo estamos preguntando, todo el tiempo, y es una pregunta para los jóvenes el día de hoy. ¿Sí? Así como ese objeto tenía un propósito, pero un día se dañó, pues quizás para el creador o para nosotros no sirve más. Pero si el creador los volviera a coger, quizás lo arreglaría. O diría, venga, no, para reciclaje, o puedo volver a hacer algo más con él. Yo quiero hablarles hoy de que Dios no ha perdido el interés por cada uno de nosotros. Dios no ha perdido el interés por nosotros. Pese a lo que pase o pese a lo que pese, no sé cómo se dice. Sí, pase lo que pase, Dios sigue ahí siendo fiel, como lo cantaban ahorita. O sea, Dios no cambia, ¿sí? Su propósito no cambia para cada uno de nosotros, ¿sí? Que nosotros a veces creemos que porque he hecho, que porque hice, porque he dicho, porque he pensado, porque me he alejado, porque me he apagado, ese propósito se ha roto, se ha dañado y Dios ya no quiere nada conmigo. Pues déjenme decirles que no.
Dios tiene un propósito y aún Él sigue soñando con ese propósito con cada uno de nosotros, ¿sí? Un día Él decidió llamarnos, un día Él decidió elegirnos, un día podemos decir también que Él nos predestinó, y eso es un tema teológico bastante amplio. Hay personas que dicen que no, otros que dicen que sí. Pero fuimos llamados por Él, fuimos soñados por Él, fuimos formados por Él, diseñados por Él, por un propósito y para un propósito, ¿sí? Déjeme decirle que si el Señor lo llamó un día, el Señor no se ha dado por vencido, no se ha arrepentido del llamado que ha hecho en usted y que ha hecho en mí. Pese a que Jessica ya tiene 30 años y a veces siente que listo todavía, ¿qué pasó aquí? Como que venga, no he desarrollado mi potencial al máximo como lo debía haber desarrollado, ¿cierto? Quizás hay pensamientos como esos. Pero quiero decirles que Dios no ha perdido el interés en usted y en mí frente a lo que hayamos vivido hasta el día de hoy, ¿sí? Y quiero recordar algunas cosas o algunos personajes bíblicos que Dios llamó en algún momento específico, quizás muy jóvenes se llamó. Y voy a hablar de 3 personajes. Uno fue Moisés, otro fue David y otro fue Pedro, ¿sí? Así rápidamente yo les voy a pedir que piensen en esos 3 personajes. Rápidamente me digan, ¿se acuerdan? Yo sé que todos los que estamos acá algo sabemos de Biblia, ¿sí? ¿Cuándo, en qué momento fue llamado Moisés? ¿En qué momento fue llamado David? ¿Y en qué momento fue llamado Pedro? Sí, así una pregunta así bíblica rápidamente. No cita, no, cuénteme la historia. No, sin cita, porque yo sé que ahorita cuando Marcos preguntó el versículo de misericordia, todo el mundo como no sabía. De antes yo me acuerdo, es que recordando las épocas así de niñez, así en los años 90, yo me acuerdo que en los cultos lo ponían a uno a decir versículos. ¿Se acuerda? Diga un versículo, le prendían un fósforo. Yo me acuerdo que era un jueguito que hacían en la iglesia. Y en un fósforo, los que digan más versículos y nos daban premio por aprender versículos. Y hay uno quemado ahí en la puntica. Y uno diciendo versículos. Nunca me aprendí las citas de los versículos. Dios mío, perdóname, pero no. ¿Listo? Entonces, acuérdese, ¿cuándo fue el llamado de Moisés? ¿Alguien me puede contar rápidamente? Yo sé que ustedes saben mucho de Biblia. Con el micrófono, ¿alguien sabe? ¿Cuándo llamaron a Pedro? ¿Cuándo fue el llamado? ¿Cómo fue el llamado de Pedro? Agus sabe, Marcos también sabe eso. ¿Cuándo fue? Jonathan también sabe. ¿No? Alguien ayúdeme. El de Moisés. El de David, pues que es fácil. Yo creo que es más fácil, el que más fácil. O sea, fue ungido muy pequeño, pero fue llamado a los 40. Listo, pero ¿en qué momento como que él fue llamado? Usted me dice que muy joven. ¿Se acuerda cómo ese suceso? Desde muy pequeño, desde muy jovencito. ¿Qué más? ¿Qué más pasó en ese instante? Con Moisés, ¿alguien se acuerda de Moisés? En blanco. Pedro, pues que es fácil. ¿No? Recordemos, Señor, traía memoria. El Espíritu Santo nos recuerda. ¿Se acuerda? Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la zarza. Está bien, fue uno de los momentos específicos donde Dios comenzó a hablar con Moisés. ¿Quién? Moisés. Sí, muy bien. ¿Quién? Pedro, pues ya me han dado características. Pedro, por acá sabía. Adelita, ¿se acuerda? ¿Cómo fue? Él estaba pescando y se le dijo que ahora iba a ser pescador de hombres y ahí lo llamó. Muy bien, esta muchacha sabe mucho. Listo, Adelita nos desenredó de esto. Listo, muy bien. Póngale que, no, ya contó la historia súper bien, así era, casi que dijo la cita y todo. De Pedro. Listo, el llamado de Moisés. Déjeme decirle que tuvo mucho que ver la zarza, ¿cierto? Cuando él estaba pastoreando allá en el desierto, bueno, en la parte donde estaban, y dice que él comenzó a ver una zarza ardiendo, ¿sí? Una zarza. Y ahí él sintió la presencia de Dios, tanto que el Señor le dice que se quite el calzado. ¿Cómo es que le dice? Quítate el calzado porque el lugar santo es. Si vas a pisar acá, pues ojo, pues que caes. Y él obviamente entendió quién era el que le estaba llamando. Pero yo quiero decirles que mucho antes Moisés había sido llamado. Él ya había comenzado a sentir algo en su corazón que ardía en él, ¿sí? ¿De pronto se acuerdan en qué momento?
Bien, listo. Eso hizo parte del llamado, ¿sí? Quiero decirles y hablarles del llamado en esta noche. Y es que uno a veces olvida de verdad qué es el llamado. El llamado, yo quiero decirles que es ese propósito que Dios ha puesto en cada uno de ustedes y en mí, y que como que nos hace arder, ¿sí? Que nos hace como sentir, que Él es el que nos quita a veces el sueño, que uno se acuesta y Dios mío da vueltas en la cama y como que usted sueña y hace planes en su mente, yo cómo lo haría, ¿cierto? Yo hasta dónde llegaría. Es eso que lo mueve a uno. Sí, es eso que usted lo está haciendo. Si ya las personas que están acá o que en algún momento ya han sentido que han encontrado el propósito en su vida, ustedes se dan cuenta que yo me siento cómodo haciendo esto, yo me siento feliz haciendo esto, yo me siento capaz de hacer esto, yo quiero prepararme más para hacer esto. Eso significa que yo tengo un llamado, ¿sí? Me mueve, me arde, siento quizás dolor por eso, siento angustia, siento la necesidad de más, quiero más. Sí, hablo un llamado ministerial, podemos hablar de un llamado allá afuera con nuestra profesión, un llamado a servir allá afuera. Hay personas que son, ¿cómo se llama? Las personas que tienen mucho dinero y que dan. Eso tiene un nombre. ¿Son qué? Altruistas, eso tiene también otro nombre. Ricos que dan. Listo. Son personas que los mueven eso. Sí, pueden tener mucho dinero y los mueve dar. Irse para el África, irse para Asia, venir a Colombia, irse para Chocó, para La Guajira y dar, y eso los mueve y eso los hace feliz. Yo solo les voy a contar en un momento de mi vida donde yo sentí y comencé a darme cuenta que era mi llamado. Yo no sé si en algún momento se los conté. Yo iba a un grupo familiar donde iban 3 personitas. Era una señora que amaba mucho a Dios y todavía la ama. Y me pusieron en ese grupo familiar. Les confieso que el grupo familiar no creció, o sea, no fue la multitud. Y nunca yo vi esa casa llena, jamás en mi vida. Siempre eran 3, 2 personas. Y yo tenía que caminar allá en Fresno. ¿Sí? Y yo me iba sola y venía sola a la casa, normal. Y yo salía, yo era la mujer más feliz cuando salía de esa casa. A mí no me brindaban ni agua. Yo no iba allá ni porque me daban chocolate, nada, o sea, absolutamente nada. Allá no sé nada. Pero yo era feliz cuando yo salía de esa casa, porque yo sentía que cuando así fuera un devocional chiquito, esas personas recibían. Yo llegaba a escuchar a la hermana en medio de todos sus conflictos, y yo sentía que esa hermana eso la llenaba, que eso la alimentaba. Entonces yo comencé a decir, yo era feliz. Yo la verdad no sé si he vuelto a sentir esa felicidad. Y a veces la recuerdo, cuando yo caminaba, tenía que caminar todo eso y yo salía feliz de esa casa cuando hacíamos el devocional. Ahí hay propósito, porque me sentía feliz y cómoda. Y yo me esforzaba por dar un buen devocional ahí en esa casa, ¿sí? Entonces, y para eso hay mucho, quizás usted lo llamó al Señor para que sea negociante. Les cuento otra historia. En la universidad nosotros teníamos una compañera que hablaba mucho y que llevaba revistas y todo lo vendía, todo, o sea, yo todo el tiempo tenía revistas en sus cuadernos, en sus agendas. Entonces le decíamos, ella llamó a Claudia y le decíamos, yo creo que usted usted no debería estar en esa carrera, es agropecuaria, ella no debería estar en esa carrera, usted debería estar estudiando negocios internacionales o algo en ventas, porque usted todo lo vende, y esa es la hora que ella no ejerce la carrera. Ella aún está en ventas, porque su vida ha sido las ventas y ella ama vender. Ella todos los meses yo siento que ella está cambiando de negocio y ella como que avanza con eso y así, listo. Voy a contarle la última historia ya. Mi papá no estudió. Mi papá es malo para escribir, tiene sus cosas, ¿cierto? Pero mi papá es el mejor conductor de Fresno. Es el mejor conductor. Mi papá no es buen finquero. Mi papá toda la vida ha tenido finca, pero mi papá no sabe hacer cultivos. Mi papá, qué pecado. Yo creo que sí me está escuchando. Listo, mi papá es buen conductor, ¿sí? Y él dice que desde muy jovencito él veía pasar un carro y él soñaba con tener su carro, ¿sí? Y en algún momento y en alguna época de la vida, para sostener su hogar, él no podía tener un carro, nadie le daba un carro, bueno, no sé qué pasaba, y le tocó irse a administrar fincas. Y él nos cuenta que un día, allá en una montaña, él decía que eran esas fincas por allá cultivando tomate, y allá con sus caretas para fumigar, él llorando, nos cuenta que él llorando se postró en esa montaña y le dijo, Dios, yo no sirvo para esto a mí no me gusta, o sea, a mí no me gustan los cultivos, no me gusta, yo no quiero sudar más. Y era un solazo, y le dijo, Señor, yo amo son los carros.
Yo amo son los carros. Y esta es la hora, mi papá tiene 63 años y mi papá se angustia cuando tiene que ir a hacer tecnomecánica o todos los exámenes para que le renueven el pase, porque en algún momento él siente que no le van a dar el pase, porque ya le está fallando la vista y porque ya a veces no escucha, ¿sí? Entonces él se angustia cada vez que tiene un examen médico para que le renueven el pase. ¿Por qué? Porque él siente que le van a quitar su sueño, lo que él ama hacer son los carros. Él se levanta, está con su carro, él se acuesta, ve y guarda su carro y él feliz con su carro, le hablas de carros. ¿Sí? Propósito, llamado, que se pueden cumplir, que se pueden hacer. Simplemente es comenzar a descubrirlo, a trabajar en él, a no dejar de soñar, a volver a recuperarlo, a seguir trabajando en él, ¿sí? A pedirle a Dios que nos ubique, que nos guíe, que nos muestre hacia dónde debemos ir. Estos días orábamos así, le decimos: Señor, guíanos hacia dónde, ¿qué es? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tú quieres para nosotros? Es eso, ¿sí? Y sigamos hablando de Moisés. Moisés comenzó a arderle en su corazoncito lo que decía Dani. Cuando estaba allá, cuando él se da cuenta que él es como adoptado, que él no es egipcio, ¿sí? Que él hace parte, ya dice que la palabra de Dios que él había crecido, que él ya creció y que se dio cuenta que su pueblo hebreo, que su gente estaba sufriendo, ¿sí? Y él intentó buscar solución a eso. Y pues la solución que él encontró fue pues como matar a alguien. Se volvió un asesino, ¿sí? Estaba ardiendo algo en su corazón y Dios sí lo tenía preparado para que fuera el libertador. Lo había llamado para eso. Esa era la función que él iba a cumplir en su vida: guiar a un pueblo al desierto para que llegara a la tierra prometida, ¿sí? Esa era la función, pero no era el momento, ni era la forma, ni era el método, ni era el lugar, matando a alguien. No era asesinando a todos los egipcios, porque no iba a ser la forma, no era como Dios quería, no era el tiempo tampoco de Dios, no era el momento. Ese no era el momento de salvar a ese hebreo, iba a ser más adelante. Alguien, yo no hablaba de 40 años, sí, casi pasaron 40 años, tuvo que volarse, irse, y se casó allá en el desierto. Propósitos de Dios, cosas de Dios. Allá lo preparó, cuidando las ovejas, cuidando la gente, cuidando allá, no, la gente no, las ovejas, allá, allá están las ovejas. Y allá Dios lo preparó para que no guiara ovejitas, sino para que guiara una cantidad de gente en el desierto. Gente rebelde, yo creo que más rebelde que esas ovejas, más difíciles que esas ovejas. Y Dios lo preparó 40 años, ¿sí? Hablemos de otro, hablemos de David. ¿Cuándo recibió David el llamado? También estaba cuidando ovejas. Y Dios ya había hablado a Samuel y le había dicho: vaya a tal casa, a tal lugar, que allí vas a ungir el nuevo rey de Israel. Estaba muy joven, como decía John. Dice la gente o los teólogos, tenía 17, 13, 14, bueno, estaba entre esa edad, estaba muy joven, ¿sí? Y recibió el llamado, pero en ese instante él no ejerció su llamado. En ese instante no, también pasaron años, tuvo que prepararse, tuvo que enfrentarse ante el gigante, tuvo que servirle al rey Saúl, tuvo que ser músico, tuvo que ser la persona que tranquilizaba a Saúl. Fue perseguido, antes de ser rey, David fue muy perseguido. Tanto así que hay una parte en la Biblia que dice que ya estaba como desesperado, que ya no, ya tanta persecución por allá en las cuevas, ya no quiero más, que Jonathan le toca ir como a consolarlo, animarlo. Creo que en algún momento acá en las prédicas hablamos acerca de eso, de la amistad de David y Jonathan, ¿sí? Entonces, en medio de todo eso pasó mucho tiempo. ¿Para qué? Para él comenzar a ejercer su llamado. Pero él sabía que el llamado estaba ahí. Y él siguió trabajando frente a eso y pasaron años, pruebas, estaba cansado, gigantes, lejos. Hablemos de Pedro. ¿Cuándo fue el llamado de Pedro, Adelita? Que acá por acá no escucharon. Sí, es que por acá no estaban entretenidos. Bien, él era un pescador. Recordemos esa parte del IVAS, él era un pescador, ¿sí? Lo hacía muy bien, esa también era su medio de fuente de ingresos. Pero Dios lo llama y le dice qué iba a hacer. Pero en el instante él no se volvió el gran predicador. En el instante él no comenzó a predicarle a multitudes, no, de hecho lo hacía era Jesús. Cuando Jesús estuvo con ellos los 3 años, ¿quién predicaba? Era Jesús. Ellos eran como los guardaespaldas, no, que los niños no se acerquen. No. Eran como los bravos. Esa era la función, sentarse a la mesa, a ayudar a poner la mesa,
a hacer embarradas también para allá, a cortarle la oreja para allá al guardia, ¿sí? Todo eso. Pero en medio de ese proceso Dios los iba preparando, ¿sí? Dios los iba preparando, Dios los seguía y ahí estaba pendiente de él. Pasó más tiempo. Pero en medio de ese llamado también se cometieron errores. Se cometieron muchos errores. ¿Sí? Y volvamos y repasemos, volvemos al primero. Moisés. ¿Qué error cometió Moisés? Matar al egipcio. Muy bien. Una de las embarradas de Moisés. Matar, se volvió un asesino. ¿Sí? ¿Cuál fue en la embarrada de David? En medio de todos. Yo levanto la mano como si estuviera haciendo. Otra asesina. Sí, bien. Otra embarrada de Pedro, una de las embarradas de Pedro. casi que le corta la mano. Pero él estaba muy dispuesto. Venga pues, que es que acá, pandilla, sí, vamos a volver acá machete. Sacó la espada. Es verdad, es verdad. Listo, de Pedro. Bueno, ya me decía, sí, de Pedro. Yo les voy a hablar de algunas. Una de Moisés fue que fue asesino y otra fue que dudó de Dios, dudó del llamado. Él dudó, Señor, yo no soy la que voy a ir, porque yo como que hablo mal. Yo como que se me enreda la lengua. No sé cómo hablaba, qué pecado, pero sí, eso es duro, eso es duro. Yo a veces lo siento porque yo a veces de los nervios, a veces de los nervios a uno como que se le enreda la lengua y de verdad uno se esfuerza, o sea, uno por dentro está diciendo la palabra bien, como lo estaba diciendo ahorita, uno por dentro se la sabe, pero uno como que se le enreda la lengua, o sea, yo creo que Moisés era era el doble, y claro, eso genera inseguridad. Eso total. Eso fue, él tuvo incredulidad frente a lo que Dios iba a hacer con él. En parte él fue incrédulo en algún momento, ¿sí? Aparte de que fue asesino, aparte que también tenía como un carácter bastante fuerte, tanto así que eso lo llevó a no entrar a la tierra prometida. Fue una de las características. Se enfureció, ¿sí? Hablábamos de David con que era un hombre que asesinó, ¿sí? Pues en parte también fue como el trabajo, la guerra. Tanto así por eso Dios no le permitió que él construyera el templo, porque sus manos estaban manchadas, ¿sí? Pero pues él le había prometido que su generación lo iba a hacer y lo hizo el rey Salomón, su hijo. Pero otra de las embarradas y bastante fuertes de David fue que obviamente su área sexual, ¿sí? Sus deseos, él que quería, él deseó la mujer del prójimo. Hablemos de que él adulteró, porque él estaba casado. ¿Se acuerda que cuando él fue casado con la hija de quién? De Saúl. Sí, él ya era casado, él adulteró, él obviamente codició a esa muchacha, sí, hizo pues como las cosas como que no eran, sí, y después de eso pues obviamente porque como el pecado y a veces la mentira, eso se vuelve como una bola de nieve, sí, entonces hago una cosa y la tapo con otra, hago otra y eso se va volviendo como una bola, y eso le pasó a David. Entonces yo cometí un error, o sea, el primer pecado de él fue codiciar. Otra de las cosas, ¿se acuerdan? Que él no fue a la guerra, no estaba cumpliendo con sus funciones, él debía estar en la guerra, ¿sí? Y otra de las cosas es que obviamente fue y practicó, y después de eso intentó arreglar, intentó tapar, entonces lo matamos, mató al esposo y acá arreglamos todo, pero mentira, ¿sí? Y ahorita seguimos con la historia. Pensemos en Pedro. ¿Qué más hizo Pedro aparte de lo que dijeron? Pedro negó a Jesús, no una vez, 3 veces. 3 veces lo negó, ¿sí? Y si a él no lo hubieran confrontado, o si a él quizás no lo hubieran insistido, quizás hasta lo hubieran negado más. Aunque pues la palabra decía que eran 3 veces y 3 veces iba así. Acá no vamos a hablar de cosas que no son. 3 veces lo negó, ¿sí? Otra embarrada, ¿sí? En medio de personas que Dios llamó, ¿sí? Pues obviamente ellos se sintieron muy mal. Obviamente yo creo que ellos sintieron que ese propósito ya se había roto, o sea, no, yo reí esa embarrada que yo hice, Dios mío, no, el Señor me llamó para que liberara a este pueblo, el Señor ha puesto un sentir en mi corazón, quizás lo decía Moisés, pero maté, hice daño, ve, hasta me están juzgando, este pueblo ya no me cree, el mismo hebreo lo juzgó antes del volarse, por eso se voló, porque le dije, no,
que yo no voy a hacer lo mismo que usted. Usted mató, usted fue el que mató vea, usted mató a un egipcio. A él lo confrontaron también antes de volarse. Hablo de Moisés, ¿sí? Listo. En medio de su misericordia, Dios siempre va a buscar la manera de que nosotros volvamos a ese propósito, de que nosotros volvamos a ese llamado. ¿Y cómo lo hace? Pone algo. El Señor algo va a hacer, alguna estrategia Él va a hacer. Y estoy segura de eso. O sea, Dios no va a perder el proceso que ha llevado con cada uno de nosotros. Dios no va a perder el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros valimos la sangre de Cristo. Cada uno de nosotros Dios nos compró por un valor, y un valor bastante alto, muchachos, bastante alto. Entonces, no, es que Jessica la embarró, no, ya, desechada, chao de acá. Me acuerdo de alguien que decía que de una vez me borra del libro de la vida. Y Jessica mañana vuelve y la embarra. Entonces Los Ángeles, o no sé quién es el que escribe allá en el libro. Pues alguien escribirá, yo no sé. ¿Quién es, cierto? Señor, escríbeme en el libro de la vida, ¿cierto? Es lo que hacemos en las oraciones, ¿sí? Entonces Jessica la embarró, borrada. Al otro día Jessica la embarró, otra vez borrada. Yo creo que Los Ángeles ya estarían cansados, pues, de como, uy, no, tanta borradera acá, pues. Y escribe, no, pues decídase, pues, porque no, venga, pues. No, las cosas con Dios no son así. Dios nos llamó, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios nos escogió, Dios nos ha formado y sigue trabajando en cada uno de nosotros. Y Él va a poner a alguien o va a hacer algo para que nosotros volvamos en sí, para que nosotros recobremos ese llamado, para que nosotros volvamos al propósito y volvamos a las historias. Dios mío, solo les he contado historias. Lo que pasa es que ustedes conocen de las historias, ¿sí? Moisés, ¿qué pasó con Moisés? ¿Qué utilizó el Señor? Para que él se sintiera nuevamente llamado, para que él se sintiera seguro. ¿A quién utilizó? Listo. Él al principio decíamos que él sintió ese sentir, él sintió ese llamado, esa necesidad de ayudar al pueblo, ¿cierto? Pero él sintió vergüenza, él sintió miedo y por eso se voló. 40 años y se fue, ¿sí? Yo creo que en esos 40 años él olvidó lo que él sentía. Él quizás, no sé, o quizás recordaba por allá a su familia, o qué pasaría con los hebreos. 40 años, ¿sí? Pero Dios utiliza la zarza para volverlo a llamar, para que él volviera a sentir, para recordarle que había un pueblo que estaba sufriendo. Él utiliza la zarza, ¿sí? Y le da seguridad diciéndole, venga, no, es que no va a ir solo. ¿Puso a quién? A su hermano, Aarón. Le dijo, no, pues que usted no, listo, usted tartamudea, pues solucionémosle. Pongámosle a alguien que le traduzca, porque es que también, ¿cierto? Entonces le puso a su hermano para que Aarón fuera el que hablaba. Yo me imagino que Aarón hablaba mucho, ¿sí? Señor, ¿cierto? Él sí él hablaba, de pronto sí se sentía más seguro. Paisa. Listo. ¿A quién utilizó con David? ¿Ustedes se acuerdan cuando David peca? ¿Se acuerdan? Al profeta Natán. Pero sí era profeta, iba bien. Utiliza al profeta Natán. Y entonces él comienza y comienza a contarle una historia. Él comienza a contarle una historia, y decirle, vea, mire, usted sabe. Y David pues le dice, uy, no, el colmo. Uy, no, yo no entiendo por qué harían eso. Yo no haría eso. Uy, no, ¿qué tal? Entonces Natán, el profeta, le dice, pues déjeme decirle que usted es ese hombre. Usted es ese hombre. Entonces, claro, él lo hace caer en sí, lo vuelve en sí. Y le dice, venga, es que usted hizo tal cosa. Y él, el profeta, le dice, mire, usted codició a esa señora, a esa muchacha. Ya era señora, pero ella también era casada, ¿sí? Entonces, vea, usted codició a esa señora, usted hizo eso. Y aparte le mató al esposo, Urías se lo nombró, ¿sí? Entonces puso a un profeta, puso a una persona de Dios que lo confrontara. A veces es necesario que alguien nos confronte. Dios va a poner a alguien, muchachos. O sea, va a hacer algo Dios. Dios va a poner una señal como fue esa zarza. Dios va a hacer algo, porque el Señor no va a perder el tiempo que ha invertido en cada uno de nosotros. No lo va a hacer, seguro que no lo va a hacer. Nosotros seguimos siendo del interés de Dios. Pese y pase lo que pase, nosotros seguimos siendo del interés de Dios. Sigamos con Pedro. ¿A quién utilizó el Señor o qué pasó con Pedro cuando lo negó? ¿A quién? Al gallo. No.
Pues déjeme decirle que casi que sí. Cuando él sintió que el gallo sonó, él recordó, ¿sí? Él recordó y se sintió redarguido. Sí, yo no sé si usted se ha sentido así. O sea, uno le embarra y de verdad. Y en las oraciones yo a veces le digo al Señor, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, y yo le digo, Señor, persíguelos con tu presencia. Esas son mis peticiones. Yo no sé si cuando hacemos la oración ustedes se han dado cuenta, Señor, es que sea tu presencia persiguiéndolos o persiguiéndonos. Y eso es una tormenta, yo no sé si ustedes han pasado, donde uno a veces como que uno sabe que lo embarró y eso es no por allá. No sé, la conciencia obviamente es el Espíritu Santo recordándonos, redarguyéndonos, trayendo tristeza, eso dice 2 Corintios, trayendo tristeza para arrepentimiento, para salvación, no depresión, porque lo que Dios hace no nos daña. Dios trae tristeza para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros volvamos en sí, para que volvamos a iniciar, para que volvamos a intentarlo. Muchachos, si hay que volver a iniciar 1, 2, 3 veces, hay que volverlo a hacer. Cuantas veces sea necesario, somos jóvenes. Y muchas veces vamos a tener que volver a iniciar y a volver a hacerlo, y a volver a intentarlo, y a volver a aprender y hasta desaprender para volver a intentar, hasta que lo logremos. Somos barro, eso es verdad. Entonces les cuento la historia de cada uno de ellos y quiero decirles 3 cosas acerca de Dios. Dice, Dios no usa a la gente y la deja. Primero, Dios no usa a la gente y la deja. Dios no usa, no somos como los objetos que les di. Ese vaso lo usamos un rato y no lo usó. Esa estrella la usamos en un momento y como se dañó, pues la vamos a botar porque ya no nos sirve más. Esa botella alguien la usó y le sirvió, pero como ya no sirve, pues botémosla. Con Dios no es así. Dios no nos usa un día y después nos bota. No, Dios permanece fiel porque Dios es fiel. Y les voy a dar un detalle un ejemplo, y es el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Lo escogió, lo llamó, lo consintió, pero también lo exhortó, lo llevó al desierto, lo ha transformado, ha hecho con él, lo ha llevado, lo ha puesto a dar vueltas. Él ha hecho miles de cosas con el pueblo de Israel, lo ha esparcido por el mundo, ha permitido que ellos regresen, que hoy luchen por la tierra de Israel, que sigan luchando por territorio, y sigue ahí. Han sido maltratados, han sido perseguidos, han querido destruirlos. O sea, un pueblo demasiado perseguido. Les han quitado la nación, las Naciones Unidas ni los reconocían. Pero ¿qué Dios ha hecho con el pueblo de Israel? Él sigue ahí presente, los bendice donde quiera que ellos lleguen. Un judío, conozcan un judío bendecido. Dios está ahí, Dios está ahí. Dios sigue luchando con ellos. Y uno a veces dice, es que el pueblo de Israel, Dios mío, no, porque no escogió Manizales, porque no escogió Colombia, hubiéramos sido igual. ¿Sí? Eso ha sido Dios. Dios no ha desechado al pueblo de Israel pese a todo lo que ellos han hecho. 2, a quien Dios llama, guarda. Dios protege, cuida, y va a poner personas que nos cuiden. Eso va a ser Dios. Aún manda a sus ángeles para guardarnos, para protegernos. La oración de mi mamá es: manda millares de ángeles para guardar mi casa. Esa es la oración de mi mamá. Y eso dice Salmos 37:28, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Eso hace Dios. Y 3, al que Dios llama, capacita, procesa. Y a veces una prueba es demasiado dura, un desierto es demasiado duro, aún caer es demasiado duro. Pero yo les digo la verdad, a veces en esos errores uno aprende demasiado, uno a veces madura mucho. Uno entiende, y yo creo que yo les puedo decir que yo en un error conocí a Dios. Yo en un error y en mis errores conocí a Dios, y conocí a un Dios que perdona, a un Dios que ama, a un Dios que restaura, a un Dios que levanta, y a un Dios que puede hacer las cosas totalmente nuevas, a un Dios que acompaña. Ese yo puedo hoy hablarles y yo puedo decirles, y normalmente cuando yo hablo de un Dios que hace eso. Quizás mi mamá conoce a Dios como un Dios que la sanó, o como un Dios que restauró su hogar. Ese es el conocimiento que mi mamá tiene de Dios. Mi hermano puede hablar de Dios como un Dios que le provee, porque ha visto orar a Dios de esa manera. Yo no sé ustedes qué tanto conocen a Dios y cómo lo han conocido, en qué área de sus vidas lo han conocido.
Y si no ha pasado eso, pídale al Señor que les permita conocerle, porque esa va a ser la forma como ustedes van a hablar de Dios. Va a ser la forma como vamos a permanecer en Dios cuando le conocemos. 3 cosas, muchachos. Dios capacita y Dios está ahí presente. Dice que Él persevera, Él cuida. Dice, Dios no te creó, te llamó, Dios te creó, te llamó, hizo un compromiso contigo. Puso el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y sobre todo Él nos ama. Él sigue siendo fiel. Dios no se cansa con nosotros. Eso quiero decirles, muchachos, Dios no se cansa con nosotros. Obviamente si nosotros estuviéramos en la posición de Dios, que nunca va a pasar eso, nosotros ya, este no sirve, chao, adiós, no va a la basura, yo hago otras cosas, no, yo hago otro mundo, yo hago otro planeta Tierra, no Marte. No, Él sigue luchando con el planeta Tierra, Él sigue luchando con la humanidad, porque nos ama, porque Él es fiel, porque Él no es mentiroso. Y recordemos que Él nos ha llamado. Él nos ha llamado y Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Yo no sé si usted ha sentido que venga, no, es que yo para qué sirvo, no, venga, esto como que ya no tiene mucho sentido. Pero yo creo que Dios ha llamado y nos ha llamado. ¿Está bien? Voy a invitarle que cierre sus ojos. Si está en la casa, dígale, Señor, gracias Dios por el llamado que has hecho a mi vida. Yo no sé si fueron hace 2 años, 3 años, 1 año que usted sintió. Yo no sé cuánto hace. Yo no sé si a usted ya no le arde nada en el corazón. No sé qué le está ardiendo. Señor, pero hoy estamos delante de ti. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, porque tú eres santo, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres nuestro papá. Padre, gracias porque hoy podemos descansar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tu palabra nos deja muchos registros, muchas historias que nos enseñan, que nos instruyen, que son espejo para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por el llamado que tú has hecho a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por lo que tú has puesto en nuestros corazones, que nos mueve, que nos hace soñar, Dios. Gracias por ese llamado a cada uno de nosotros, a los jóvenes de este lugar, a quienes están escuchando, Señor, en esta transmisión. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Pero hoy te pedimos, Señor, que utilices algo para recordarnos ese llamado. Si ya no sentimos ese mismo fervor, ya no sentimos ese mismo ánimo, Señor. Quizás hemos desmayado, o quizás nos hemos cansado de seguir luchando, o de seguir buscando ese propósito, Señor, o de seguir avanzando en ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, creemos que somos útiles en tus manos, porque nosotros fuimos creados por ti. A pesar, Señor, que muchas veces con nuestras decisiones, aún con nuestros errores, Señor, hemos sentido que nos hemos salido de ese propósito, de tu propósito. Pero, Señor, creemos que tú no te cansas. Creemos, Señor, que tú estás ahí presente. Señor, yo te pido que utilices cualquier estrategia para que volvamos a ti, para que sigamos creyendo, Señor, para que si es necesario ser restaurados, tú nos restaures. Si es necesario ser levantados, tú nos levantes, Señor. Si es necesario ser confrontados, Señor, tú nos confrontes de tal manera, Señor, que nosotros nos arrepintamos y volvamos en sí, Señor, y volvamos a tus caminos, y volvamos a amarte, y volvamos a recordar, Señor, que tú estás ahí, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro amado, que soñamos, Padre, con una vida eterna contigo. Te lo pedimos en esta noche. Padre, trae libertad a cada uno de nosotros. Trae santidad a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer. Ayúdanos a volver a tus caminos, Dios, si nos hemos apartado. Padre, yo creo que tú eres bueno y que tú eres fiel, Señor, y que tú no nos has engañado, y que tu palabra no es una mentira, Señor. Tu palabra es verdad. Creemos que es verdad, Señor.
Padre, hoy oro por los jóvenes de este lugar. Señor, que tú seas levantando este ministerio. Que tú seas inquietándonos, Señor. Que tú seas persiguiéndonos por medio de tu Santo Espíritu. Que tú seas redarguyéndonos, Señor. Que tú seas convenciéndonos de pecado, Señor. Eso es lo que tú haces, Espíritu de Dios. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor. Y a ti hoy adoramos y a ti hoy servimos. Y en ti confiamos, Señor. Y creemos que tú tienes el control de toda nuestra vida, de todas nuestras áreas, Señor. Tú tienes el control, no somos nosotros, no son las circunstancias, no es el Estado, Señor, no es nuestra familia, no es el dinero. Eres tú, Señor. No son las oportunidades, eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Padre, hoy descansamos en ti. Hoy nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente descansa en ti. Y creemos en ti, seguimos confiando en ti, Señor. Y creemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, nada podemos hacer. Y por eso estamos en este lugar. Y por eso seguimos persistiendo y luchando, Señor. Y por eso seguimos buscándote y buscando tu presencia, Señor. Permítenos encontrarnos aún más contigo. Permítenos conocerte aún más a ti, Señor. Permítenos enamorarnos más de ti, Señor. Permítenos, Señor, tenerte a ti como prioridad. Antes que cualquier cosa, tenerte a ti como prioridad. Tú eres bueno y tú eres nuestro Padre y tú eres nuestro diseñador. Y tú sabes cuál es la función y cuál es el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Y por eso descansamos en ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, muchachos. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales y enterarte de nuestra programación. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios.